Vamos a asumir que todos en este lugar tienen el deseo de aprender a tocar un instrumento. Y sería ilógico pensar que por el hecho de poner un instrumento en sus manos, ya ustedes podrían tocar un recital completo si nunca en la vida han tocado dicho instrumento. Sería absurdo pensar que simplemente por tomarlo en sus manos podrían ejecutarlo de forma tal que pueda deleitar a una audiencia. Para poder ejecutar el instrumento necesitamos un maestro. Y ese maestro, claramente, una de las cosas que puede hacer con sus alumnos es darle un manual de instrucciones, no solamente de cómo está compuesto el instrumento, sino de cómo hacerlo sonar. Y aun cuando el maestro nos diera un manual de instrucciones, no sería suficiente para poderlo ejecutar de forma que deleite la audiencia. Necesitamos que ese maestro no solo dé el manual, sino que esté al lado del alumno, literalmente guiándolo, dándole instrucción, corrigiéndole, ayudándole a ver las cosas que necesita mejorar, las cosas que necesita ejecutar, necesita que esté ahí día a día para literalmente mostrarle las notas y animarlo a seguir practicando hasta que esa armonía, hasta que esa melodía suene de manera que deleite a quienes la escuchan. Definitivamente sin esa enseñanza constante, el instrumento va a quedar o en silencio o va a sonar muy mal, muy mal. Y así pasa también en la vida espiritual. Dios, que es el creador, Dios, que es el soberano, Dios, que es el dueño de nuestras vidas, nos ha dado su palabra en nuestras manos. Y con solo tener la palabra en las manos, no es suficiente para salir a vivir y que la armonía de nuestra vida suene conforme y acorde a la voluntad de Dios. Necesitamos que el Dios de la palabra nos instruya para poder vivir literalmente a la luz de esa instrucción, en otras palabras, que nuestra vida anda en el camino de su voluntad. Y vamos a ver cómo el salmista nos deja ver esa dependencia necesaria de aquellos y aquellas que se denominan hijos de Dios. Por eso el propósito que tenemos este ratito es pedirle al Señor que literalmente nos permita depender de Él, porque Él es el maestro, que nos permita depender de Él para ser enseñados por su palabra con un propósito claro, que es vivir en obediencia para su gloria. Voy a repetir ese propósito. Depender de Dios, que es nuestro maestro, para ser enseñados por su palabra con el propósito de vivir en obediencia para su gloria. Este salmo, y permítame darle un poquito de contexto, este salmo 119 es lo que conocemos un poema acróstico. Cuando hablamos de un poema acróstico, estamos hablando de un poema que literalmente está compuesto por las 22 letras del abecedario hebreo. Quiere decir que cada línea, cada verso, comienza con una de las letras del abecedario hebreo. Ahora, el Salmo 119 es muy particular porque es una obra literaria tal que tiene 22 secciones de 8 versículos y cada uno de esos 8 versículos comienza con una de las letras del abecedario hebreo, o sea, 22 veces 8 versículos. Y esta sección, si ustedes ven en sus Biblias, hay una palabra H y una palabra D encima del versículo 33, y esa es la letra hebrea, literalmente, que el salmista busca exponer. Obviamente por nuestra traducción en español se pierde el estilo, pero si ustedes ven, aunque no sepan interpretar el hebreo, si ustedes ven el texto en hebreo, van a ver que los 8 versículos comienzan con la misma letra. Y esa es la intención. Era un recurso didáctico para que quienes escuchaban les fuera fácil memorizar, les fuera fácil aprender y recordar el texto que el salmista en la oportunidad que fuese estaba cantando o estaban cantando en comunidad. Y lo que vemos en esta sección, hermanos, literalmente son 7 verbos que son una súplica del salmista. Y usted sígame, por favor, verso a verso. Versículo 1, enséñame. Versículo 2, versículo 34, dame entendimiento. Versículo 35, hazme andar. Versículo 36, inclina mi corazón. Versículo 37, aparta mis ojos.
Versículo 38, confirma a tu siervo. Versículo 39, quita de mí el oprobio. Son 7 súplicas. Y al final, el octavo verbo es una afirmación, está en el versículo 40 al final, dice, vivifícame. Y por eso es que vemos una súplica, es una oración del salmista, para ser instruido por su Señor. Y lo que nos demuestra el salmista a partir de su súplica es una dependencia. Es una dependencia total en el Señor de la palabra. No solo en la palabra, sino en el Señor de la palabra, que es el único que puede instruir a aquellos y aquellas que están en él. Otra característica de este Salmo 119 es que está en una categoría que conocemos como salmos sapienciales o salmos de sabiduría. Y dicen Lazor Huar y Bush, que son unos autores de un panorama, que casi toda persona que estudia los salmos está de acuerdo en que contienen instrucciones para vivir sabia y responsablemente. La instrucción de los salmos sapienciales o de la literatura sapiencial es literalmente ayudarnos a vivir sabia y responsablemente en el mundo de Dios. Y es por eso es que es tan relevante ver este clamor de este salmista que amaba la ley de Dios y que encuentra para nosotros una instrucción que definitivamente no tiene que pasar de moda para quienes estamos en Cristo. De manera que el primer punto que vamos a ver esta mañana y los 3 puntos van a conformar una oración siguiendo la misma intención del salmista es instrúyeme para entender y obedecer tu palabra. Y eso lo vemos de los versículos 33 al 35. Y vean nuevamente el versículo 33, comienza el salmista diciendo, enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos. Ahora tenemos que hacernos una pregunta al ver cómo inicia esta sección del Salmo. Y la pregunta es, ¿por qué el salmista se ve en la necesidad, se ve en la urgencia de ser enseñado por Dios mismo para entender el camino de sus mandamientos? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué para el salmista es tan importante esto? Y les invito a que vayamos juntos a Deuteronomio 6. Porque tenemos que recordar que lo que el salmista está expresando en su canto, en su oración, es un reflejo de lo que su Dios ha revelado en su ley. Es un reflejo de lo que su Dios ha dictado para que su pueblo viva y lo honre, viviendo como Él espera que este pueblo viva santamente. Deuteronomio capítulo 6, versículo 1, dice, estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor su Dios me ha mandado que les enseñe. ¿Con qué propósito? Para que los cumplan en la tierra que van a poseer. ¿Con qué propósito? Para que temas al Señor tu Dios. ¿Y cómo se teme al Señor? Y ahorita lo vamos a reforzar en Primera de Juan, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú, tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Versículo 3, escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo, para que te vaya bien y te multipliques en gran manera en una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Qué interesante que Dios manda a su pueblo, no solamente le da una ley para instruirlos en el camino de Dios, sino que también les da una instrucción de qué, de permanecer en esa ley, de obedecer esta ley como demostración del temor que ellos tienen de Jehová. Pero qué lindo que cuando nos ponemos en el contexto de un canto, como los salmos, cuando el versículo 7 dice, las enseñarás diligentemente, y da una serie de espacios o lugares donde podría enseñarse diligentemente, un cántico, ¿en qué momento lo podemos entonar? En cualquier momento. Cuando usted se levanta, cuando usted está en el almuerzo, cuando usted se acuesta, cuando va de camino al trabajo, cuando va de regreso a su casa, en cualquier momento. Esto es intencional. Tiene la intención de poder dar esta
continuidad al mandato del Señor de enseñar diligentemente sus palabras. Ahora, ustedes podrán decir, bueno, pero no somos Israel, somos la iglesia. Amén. Pero cuando vemos a Jesús en Mateo 22, en Marcos 10, en Lucas 12, perdón, en Marcos 12, Lucas 10, Jesús mismo confirma cuál es el gran mandamiento. Y lo acabamos de leer. Jesús mismo confirma, el gran mandamiento es amarlo a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente. Y es interesante que si vamos a Primera de Juan, capítulo 5, para Juan, esa instrucción, ese es un principio atemporal para todo aquel que está hoy en Cristo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3, vea lo que dice el apóstol Juan. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son difíciles. Juan iguala amar a Dios con guardar sus mandamientos, con guardar su palabra, y nos agrega por aquello de que nos queramos de una vez excusar, pero ay, qué difícil, dice, y sus mandamientos no son difíciles. Dice Reina Valera, no son gravosos. De manera que el principio que estamos viendo a partir del Salmo es un principio atemporal. No lo vamos a leer, pero si ustedes anotan como referencia Efesios 6, 4, vemos una clara instrucción de Pablo a que instruyan a sus hijos en la disciplina y la instrucción del Señor. Eso no difiere de Deuteronomio 6. Lo que cambia es el pacto, pero no cambia la intención de Dios de que su pueblo sea santo por medio de la instrucción. Vemos un ejemplo clarísimo en 2 Timoteo, capítulo 3, donde literalmente la abuela y la mamá de Timoteo lo instruyeron en las escrituras. Y vemos también un constante ánimo de la palabra de Dios para interiorizar esa palabra y que baje al corazón ahora que estamos en el nuevo pacto. Por ejemplo, Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo abunde, habita en abundancia en sus corazones. Y hay un ánimo a que sea algo que esté presente y que esté presente de una forma abundante, de una forma que pueda, por supuesto, instruir y llenar nuestras vidas. Y el principio no cambia. Ahora que hemos demostrado que el principio no cambia y que es necesario para nosotros, veamos ahora sí el verbo enséñame, que es el primer verbo que menciona para la instrucción. Y este verbo, hermanos, tiene el sentido de instruir y dirigir. Hay algunas versiones que lo traducen como de una vez, muéstrame el camino, déjame verlo, déjame ser dirigido. Y lo que vemos es que el salmista quiere saber cómo vivir de acuerdo con los estatutos de Dios. Y el salmista sabe que el Señor mismo es el único que puede interpretar y aplicar su propia revelación. Sin la guía de Dios, absolutamente nadie puede aplicar su revelación. Podríamos interpretarla con reglas gramaticales, podríamos interpretarla con principios hermenéuticos, pero sería imposible, sin discernir la intención del autor, aplicar lo que Dios está diciendo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué él quiere ser enseñado en el camino, en la senda de los mandamientos de Dios? Y vean la segunda parte de ese verso, y los guardaré hasta el fin. Lo que estamos viendo es que hay un resultado que el salmista espera obtener de esa enseñanza, de esa instrucción divina. Y el resultado que el salmista espera ver es guardar los mandamientos hasta el fin. O sea, guardar los mandamientos constantemente. Guardar los mandamientos de una manera que esa instrucción divina se vuelva obediencia. Si nos vamos al contexto de la educación en Israel, la Torá, hermano, no simplemente significaba una ley como una norma. Por supuesto que tiene esa connotación también. Pero cuando hablamos de la Torá, estamos hablando de instrucción de Dios para vivir. Es más que solo una norma que cumplir. Es la instrucción de Dios a su pueblo para que viva santamente. Y lo que el salmista le está pidiendo a Dios no es teoría, ya la tiene. Por supuesto que la tiene porque está apelando a los mandamientos. Lo que le está pidiendo es formación espiritual para andar en el camino de Dios. Y eso es diferente.
Continúa el versículo 34, perdón, en ese mismo versículo dice, y los guardaré hasta el fin. Esa palabra fin, hermanos, hay algunos expertos en el idioma que creen que una mejor traducción sería, los tendré como recompensa. Y déjeme llevarlo al Salmo 19:11. Vaya conmigo al Salmo 19:11 para que veamos un ejemplo de cómo se usaba en este contexto esta palabra que se traduce como fin en este texto particularmente. Salmo 19, versículo 11. Dice, además tu siervo es amonestado por ellos. ¿Por qué? Por sus mandamientos. Y dice, en guardarlos hay gran recompensa. Esa palabra recompensa del 19:11 es la misma palabra que se traduce en el 119:33 que acabamos de leer. Y al final, si es guardarlos perseverando hasta el fin o si es guardarlos como recompensa, cualquiera de las dos imágenes para nosotros es igual de valiosa. Si es perseverar en ella, gloria a Dios, pero si es literalmente que la ley misma es la recompensa para los hijos de Dios y que en el hecho de guardarla hay ya de por sí recompensa, gloria a Dios, amén. Debiera ser el deleite de los hijos de Dios. Debiera ser lo que los haga sentir más recompensados, el ver cómo su Señor los instruye para poder obedecer su palabra. Debiera ser algo que tengamos por sumo gozo, algo que tengamos por alto contentamiento. Versículo 34 dice, dame entendimiento. Y ese dame entendimiento es paralelo con enséñame, pero a diferencia de un paralelo donde establece dos cosas iguales, el dame entendimiento lo que hace es ampliar la idea de poder enseñar. ¿Por qué? Porque el salmista lo que está pidiendo es que además de ser enseñado por la palabra, le está pidiendo a Dios que le dé discernimiento espiritual para saber cómo aplicarla a la vida. No solamente es intelectual la enseñanza, sino que se necesita discernimiento para poder aplicarla. Si hacemos una comparación entre el verbo aprender y el verbo discernir, por aprender, hermanos, podríamos decir que es recibir o incorporar conocimiento, y lo podríamos dejar ahí. Recibir, incorporar conocimiento. Pero cuando hablamos de discernir, estamos hablando de la habilidad para aplicar ese conocimiento con sabiduría en el día a día, de poder diferenciar de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que es correcto, de lo que es errado. Y el salmista no solo pide conocimientos, pide literalmente discernimiento, entendimiento, para poder aplicar eso. Usando la ilustración inicial, podríamos decir que un estudiante puede aprender todas las reglas de tránsito del manual, de ese famoso manual del examen teórico de manejo. Podríamos aprender todas las reglas de tránsito, tener conocimiento de ese manual, pero para discernir cómo debemos aplicar todo ese conocimiento, usted necesita salir a la calle. Necesita enfrentarse a una rotonda para saber cómo entrar o cómo salir. Necesita enfrentarse a estar en un seda para saber en qué momento girar, en qué momento no. Necesita enfrentarse a estar en un alto para discernir si puede avanzar o no puede avanzar. Es la sabiduría aplicada. Y es lo que el salmista en esta primera parte nos dice. Por eso es que el punto dice, instrúyeme. ¿Por qué instrúyeme? Porque usando la misma economía de palabras que el salmista usa, la palabra instruir, hermanos, es una palabra que nos ayuda a tener en cuenta ambas cosas. Y ahorita en la aplicación vamos a hablar un poquito de ese término instrucción. Y en el versículo 35, que es el último versículo de este primer punto, dice, hazme andar. Otras versiones dicen, guíame. Y es la tercera petición del salmista. Ser guiado. ¿Guiado en qué? En el camino, en la senda. Literalmente, hazme andar implica una dependencia activa. Implica no solo conocer la senda, sino ser llevado por medio de ella. Hay una dependencia, no solamente porque logran ver la senda, sino porque ocupa que alguien le ayude a transitarla de manera que no se desvíe ni a derecha ni a izquierda. Y lo que vemos en este último verso, vean que dice, hazme andar por la senda de tus mandamientos, y ya no vemos un resultado como lo vimos en los dos anteriores, que el resultado era guardar la ley, cumplirla de todo corazón. En el versículo 35 al final, lo que da es una causa
de por qué pide ser guiado. Y dice, porque en ella me deleito. ¿En qué? En la senda de sus mandamientos. Y el salmista ahora nos revela algo de su corazón. Ya no quiere un resultado. Ahora lo que quiere decirle a su Señor es que quiere ser guiado en la senda porque Él ama sus mandamientos. Hay una razón, hay una causa. Y es que la ley de Dios es un deleite para la vida de este hombre. Y si tuviéramos que resumir esto en un principio, podríamos decir que el conocimiento de la palabra de Dios no es algo que sucede automáticamente en nuestras vidas, sino que depende de la enseñanza de Dios mismo. Y en el nuevo pacto, por medio de la guía de su Espíritu Santo, por medio de la palabra implantada en nuestros corazones, como lo dice Jeremías 31, Ezequiel 36, que hablan del nuevo pacto. Y apliquemos este primer punto para que el Señor nos instruya para entender y obedecer su palabra. Nosotros que estamos de este lado de la cruz, que estamos en el nuevo pacto, quiero que vayamos a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 18. Efesios capítulo 1, versículo 18. Dice, mi oración es que los ojos de su corazón, dice Reina Valera, los ojos del entendimiento, le sean iluminados. Pablo, después de haberles dicho a los efesios cuáles son las bendiciones que tienen en Cristo, una de ellas que han sido sellados con su Espíritu Santo, ahora dice que ora por los efesios para que los ojos de su corazón les sean iluminados. Ahora déjeme darle un dato importante, porque cuando Pablo dice que los ojos de su corazón les sean iluminados, ese verbo iluminados es un verbo perfecto en voz pasiva. ¿Qué quiere decir eso? Que es una acción que empezó en el pasado y sigue teniendo efectos en el presente. Y al ser pasivo, no es una acción que ejecuta el sujeto, es una acción que ha sido literalmente ejecutada sobre el sujeto. De manera que la oración de Pablo no es para que Dios vea a ver si les concede iluminación. No, lo que Pablo está diciendo es la iluminación que ya recibieron, que sea evidente para ustedes. Que en la práctica la puedan utilizar y la puedan discernir. Intencionalmente, la Nueva Biblia de las Américas traduce los ojos de su corazón, no de su entendimiento. Porque literalmente la palabra que aparece en el original es corazón y tiene todo el sentido que Pablo quiera apuntar a que sea el corazón lo que sea alumbrado, porque como hemos dicho en otras enseñanzas, es el corazón el centro de control del ser humano. De ahí brotan los pensamientos, las intenciones, los deseos, la voluntad. Es del corazón del ser humano. De donde viene el conocimiento del bien y el mal. Y el Señor ilumina por medio de su Espíritu Santo al creyente para que ahora pueda literalmente discernir, pueda ser instruido por el Espíritu de Dios, viviendo en su propia vida para practicar la palabra de Dios, para santificación, para la glorificación del nombre de Dios. De manera que iluminados, cuando usted esté leyendo este texto, no piense que es, ay Señor, necesito que me ilumines porque no soy iluminado. No, su oración debiera ser que siempre su corazón esté totalmente dispuesto a percibir la iluminación que ya tenemos del Espíritu Santo. No como algo que debe suceder, sino algo que debemos lograr ver en la práctica, en el día a día en nuestras vidas. Pero no solamente vemos que por el Espíritu Santo podemos conocer y tener discernimiento de la palabra de Dios, sino que también en el Nuevo Testamento Pablo nos deja claro de que es la ley de Dios la que nos da no solamente la conciencia del pecado, sino que también nos hace ver la necesidad de un Salvador. Vea Romanos capítulo 7, versículo 7. Romanos capítulo 7, versículo 7. Dice el apóstol Pablo, ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia
si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Y lo que Pablo nos deja ver, porque si siguen leyendo después en casa el capítulo 7, es que Pablo elogia la ley de Dios como santa, como justa, como perfecta. ¿Por qué? Porque literalmente le enseña el pecado, le hace ver la necesidad de un Salvador, pero al mismo tiempo le señala el camino de la santificación al ayudarle a entender lo que Dios ama, lo que Dios aborrece. Y la pregunta que nos tenemos que hacer esta mañana, hermanos, o una de las preguntas que tenemos que hacernos es, ¿realmente nos deleitamos en la palabra de Dios como el salmista? Nuevamente leo versículo 35, porque en ella me deleito. En mi corta experiencia como pastor, constantemente me enfrento a la situación que las personas que vienen a consejería no tienen una disciplina en la palabra de Dios. No tienen como hábito leer diariamente la palabra de Dios, meditar diariamente la palabra de Dios, estudiar diariamente la palabra de Dios. Y es lamentable, hermanos, muchas veces escuchar que la razón por que las personas no tienen esa constancia diaria con el Señor es porque creen que eso es religiosidad. Es porque creen que eso es como hacer un check en una lista de tareas diarias. Y no vemos la urgencia que veía el salmista y la necesidad que veía el salmista de ser instruido por su Señor en todo tiempo. Y pareciera que ahora quien hace eso todos los días es un fanático. Es un loco que no tiene nada más que hacer, que seguro no tiene vida, no tiene amigos, no tiene redes sociales y entonces invierte su vida en meditar en la palabra de Dios. Pero lo que vemos en la experiencia del salmista, a todos en este lugar nos golpea. ¿Por qué? Porque él se deleitaba en la palabra de Dios. No me responda, pero ¿cuántos nos deleitamos? ¿Cuántos nosotros despertamos diciendo, uy, qué rico? Voy a desayunar espiritualmente y abrimos la Biblia con ese deseo, con ese anhelo, con ese deleite. Y si no es en la mañana, al anochecer, ¿cuántos llegamos diciendo, uy, ya tengo demasiada hambre, necesito comer espiritualmente? Y es triste no ver ese deleite en la palabra de Dios. Y según el salmista, hermanos, y según el testimonio de la escritura, ¿cómo vamos a ser enseñados? ¿Cómo vamos a adquirir conocimiento y discernimiento si no es a partir de la santa, justa y buena palabra de Dios? Déjeme darle la respuesta. No hay forma. No importa qué tan espiritual usted piensa que usted es. No importa qué tan buena relación usted cree que tiene con Dios. Si su vida y mi vida no están basadas y están alimentándose diariamente de la palabra de Dios, quiere decir que no hay relación constante, y si no hay relación constante, no hay aprendizaje constante. Si no hay aprendizaje constante, no hay discernimiento para la vida constante. Y nos confronta el salmista con su actitud hacia la palabra de Dios porque nos parece algo utópico. Que alguien ame la palabra de Dios parece algo utópico. Vean lo que dice en el mismo Salmo 119, versículo 127. Por tanto, amo tus mandamientos. Oiga esto, más que el oro, sí, más que el oro fino. ¿Quién de nosotros, si le pusieran un contenedor de lingotes de oro y una Biblia, escogería la Biblia antes que el contenedor de lingotes? No me responda tampoco. Porque no tenemos deleite en la palabra de Dios. No vemos el tesoro y la necesidad que es como esa senda, única senda por la que podemos transitar como hijos e hijas de Dios en el mundo de Dios. Y por supuesto que la pregunta de si nos deleitamos, viene la pregunta de si anhelamos leerla. Si usted realmente anhela venir un día como hoy a escucharla, o mientras va en el carro poner una prédica y la escucha, si anhelamos estudiarla, si anhelamos meditarla, si anhelamos memorizarla. Saben, una de las cosas más tristes del cristianismo de hoy es que estos aparatos, que no son malos en sí mismos, nos han robado la bendición de memorizar la palabra de Dios. Yo recuerdo, hasta mis 19 años yo no tuve un teléfono. Y yo recuerdo que la única forma de que usted pudiera salir a la calle con la palabra de Dios era memorizándola. No había otra forma.
No había tiempo de, uy, voy a preguntarle a Google. Uy, voy a preguntarle a ChatGPT. Uy, voy a preguntarle a Siri. No había tiempo de eso, es más, no existía eso. Había que memorizarla para tenerla en la mente y estar dejando que bajara constantemente al corazón. Necesitamos recuperar el hábito de la memorización bíblica. Necesitamos recuperar el hábito abandonado de poder sembrar la palabra de Dios en nuestros corazones para que esté ahí presente en todo tiempo. ¿Para qué? Para poder aplicarla cuando es necesario. Para poder ponerla en práctica. Y definitivamente con el punto, todos necesitamos orar para tener ese anhelo por la palabra de Dios, para ser constantemente instruidos por la palabra de Dios y que Dios nos forme. Esta palabra instrucción, hermanos, lleva la intención no solamente de enseñar, sino de corregir y disciplinar. La instrucción implica todas esas cosas en el término hebreo y en el término griego es similar, implica educar, entrenar y disciplinar. De manera que el enfoque de ser instruidos es una formación integral mediante la guía y la disciplina. Y tenemos que reconocer que solo así podemos vivir para la gloria de Dios, solo con una creciente necesidad de su palabra. No basta, hermanos, escucharlo un domingo. No es suficiente. No alcanza para la semana. No alcanza para ser sabios día a día. Necesitamos depender. En segundo lugar, como parte de la oración, le decimos al Señor, inclíname a tu palabra y no las cosas de este mundo, renovando mi mente. Esos versículos 36 y 37. Y vean nuevamente, el salmista dice, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la ganancia deshonesta. Y ahora lo que hace es un contraste. Pone dos anhelos totalmente contrarios. Uno, de su corazón ser inclinado a los testimonios de Dios y no a la avaricia, que es lo contrario en este caso, a los testimonios de Dios. Esta palabra inclina tiene la intención, hermanos, de cambiar la dirección de alguien, de cambiar la orientación de alguien. Y lo que el salmista tiene claro con respecto a sí mismo y a su corazón es que necesita una influencia sobrenatural en qué, en sus afectos, en su voluntad, para poder preferir lo bueno y rechazar lo malo. Claramente, las ganancias deshonestas, que en otras versiones se traduce como avaricia, no es algo bueno para el Señor. No solamente está hablando de avaricia como el deseo de tener desmedidamente, está hablando de avaricia utilizando un medio totalmente inmoral, totalmente incorrecto para hacerse de las cosas. Y realmente podríamos poner, en vez de avaricia, en vez de ganancias deshonestas, podríamos poner cualquier pecado con el que usted y yo estemos lidiando hoy. Porque probablemente esa era la experiencia del salmista. Un deseo por tener ganancias deshonestas. Pero la pregunta es, ¿qué dirección tiene que cambiar Dios en nuestro corazón para poder literalmente atender sus testimonios, que es una palabra intercambiable para hablar de su palabra, y no a cualquiera de los pecados que usted y yo anhelamos practicar? ¿Cómo tiene que cambiar Dios de dirección nuestros afectos y nuestra voluntad para poder ir en dirección de lo que Él anhela? Porque no se pueden tener ambas cosas. Si lo tuviéramos que ilustrar con lo que el salmista dice en el texto, es muy fácil. Porque Mateo 6 claramente dice que no le podemos servir a Dios y a las riquezas. Y cuando habla de riquezas en el contexto de Mateo 6, usa literalmente la palabra para el Dios de la riqueza de la antigüedad, que era el Dios Mamón. Y no solo se refiere a riquezas como algo en sí mismo, sino a una idolatría, a alguien que no es Dios. La riqueza es una idolatría como algo en sí mismo. Pero el texto continúa, dice, aparta mis ojos de mirar vanidad. Y es interesante porque esta palabra aparta literalmente es causar que alguien se dirija lejos de algo. Lograr que alguien se dirija lejos de algo. Y él lo que está diciendo es aparta mis ojos de mirar vanidad. Ahora la pregunta es, ¿qué es vanidad? Algo que es vanidad es algo que es vacío en sí mismo.
es algo que no tiene valor, es algo que es inútil para cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. Vano, inútil, sin valor para el Señor y sus propósitos. La forma en que podemos ilustrar esto, hermanos, es como cuando vamos en el vehículo y ponemos el GPS, o ponemos Waze, o ponemos Google Maps, lo que sea. Y usted pone ese aparato y ese aparato le dice en cuánto tiempo va a llegar y le marca en colorcito la ruta que tiene que seguir. No importa si el aparato está funcionando, si el vehículo no camina o usted no hace que el vehículo camine, usted no va a llegar a ningún lado. No importa si conoce la ruta, no importa si se adelantó y vio qué calles tenía que transitar para poder llegar a su destino, si no la transitamos, no llegamos. El GPS cumple su propósito, pero nosotros de llegar al destino, no. Y por supuesto que en nuestro caso no es suficiente con saber lo que el texto dice, sino que necesitamos que nuestro corazón cambie de dirección a lo que la palabra de Dios instruye y no las cosas de este mundo que son vanas, no las cosas de este mundo que nos llevan a una idolatría del corazón, como en el caso de la avaricia. Vea que el segundo verbo dice, aparta mis ojos de mirar vanidad. Y en vez de eso, ¿qué pide? Vivifícame en tu camino. Y lo que vemos es en este paralelismo, que para los que les gustan los paralelismos, es un paralelismo sintético, es como el apartar la mirada de lo que es vano, que es lo que el salmista está pidiendo, es lo que prepara el corazón del salmista para poder ¿qué? Ser vivificado y andar en el camino de Dios. Vivifícame en tu camino. Es literalmente manténme vivo en tu camino y no en las cosas de este mundo. Manténme vivo en tu camino y no en las cosas de este mundo. Y apliquemos este segundo punto también. Lamentablemente, hermanos, vivimos en un mundo que nos está ganando la batalla por la influencia. Toda la influencia que debiera estar teniendo la palabra de Dios sobre su vida y la mía, no la está teniendo la palabra de Dios, la está teniendo el mundo. La está teniendo las filosofías del mundo, la están teniendo las ideologías del mundo, la está teniendo el contenido del mundo. Y no hay que ser muy expertos para entender por qué nos está ganando la batalla el sistema del mundo y el pensamiento del mundo. Póngase a pensar, el día tiene 24 horas. Vamos a asumir que tenemos un sueño saludable y que dormimos 8, nos quedan 16. De esas 16, vamos a asumir que todos tienen buenos trabajos, no esclavizantes y trabajan 9 horas. Le quedan 7. De esas 7, quítele 2 horas entre almuerzo, desayuno y cena. Le quedan 5. Digamos que le gusta mucho bañarse, media hora, le quedan 4:30. ¿En qué invierte usted las 4 horas y media que puede invertir en su vida para tener comunión con Dios? Intencional. ¿Cuánto de esas 4 horas y media realmente son del Señor? Porque el salmista, hermanos, está pidiéndole al Señor que incline su corazón, que lo cambie de dirección, pero esto está ligado al primer punto. ¿Cómo vamos a cambiar de dirección si no pasamos tiempo en la palabra de Dios? Si no estamos anhelando el discernimiento que solo el Espíritu de Dios da. Y vean el contraste de lo que yo decía ahora. Todos en este lugar podríamos citar Juan capítulo 16, versículo 13 y decir, sí, hermano, porque Juan 16, 13 dice que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda la verdad. Amén. Aleluya. Y yo me uno al amén, aleluya. Pero ¿qué pasa si no hay tiempo en la palabra? No pasa nada. Esto no es automático. Tampoco es por su esfuerzo humano o el mío. Es por la dependencia que estamos viendo del salmista y que usted y yo debiéramos tener en el Señor. La lucha contra la avaricia, la vanidad y cualquier otro pecado que haya en nuestro corazón se sigue intensificando
Y el problema es que conocemos textos como Colosenses capítulo 3, versículos 1 y 2, dice, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan su mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque su vida está literalmente escondida con Cristo en Dios. La pregunta es, ¿todos igual podemos decir como el GPS? Amén. Hay que buscar las cosas de arriba. Pregunta, ¿cuáles son las cosas de arriba? ¿Y qué estamos haciendo con ellas? Y ahí es donde nosotros, hermanos, necesitamos este ánimo para inclinarnos a la palabra de Dios y no a las cosas de este mundo. Dije 4 horas y media. Vamos a suponer que también somos saludables y quítele 1 hora de ejercicio, 3 horas y media. Se va reduciendo el tiempo. Pero nos queda un poco más del 10% del día, de las horas de las 24 horas, 3.5 horas. Todavía tenemos más del 10% del día. ¿Cuánto tiempo le dedicas a tu Señor? Ay, Aarón, es que para usted es muy fácil juzgar porque a usted le pagan para ser pastor y entonces su tarea es estudiar la Biblia y eso es lo que le toca. No, hermano. No. Precisamente una de las razones por las que hoy soy pastor, por la gracia de Dios, es porque desde antes el Señor ya me había enamorado por su palabra. Si no, no podría estar aquí. Y no estoy, ¿verdad? No pretendan que yo soy el ejemplo y el modelo a seguir en la pasión y en todo por Dios, pero se necesita una disciplina diaria con Dios. Una disciplina diaria en su palabra. Si realmente queremos que nuestro corazón se incline a la palabra de Dios y no a las cosas de este mundo. No se engañe, hermano, hermana, no se engañe. Usted puede decir, no, eso a mí no me va a pasar, yo ya tengo 40 años en la fe. Puede tener 75 años en la fe si usted quiere. Apártese un día de la palabra de Dios y hablamos. Apártese un día, hermanos. Ponga el GPS y no camine en esa dirección y hablamos. Y por eso nuestra oración esta mañana tiene que ser, Señor, inclina mi corazón a ti. Aparta mis ojos de las distracciones de este mundo. Decía Pablo en Romanos capítulo 12, verso 2, no se amolden a este siglo, no se amolden al mundo actual. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos no ser amoldados? Dice, si no, sean renovados, más bien, no se amolden al mundo actual, si no sean renovados por medio de la renovación de su entendimiento. ¿Cómo se renueva el entendimiento? Con la palabra de Dios. ¿Cómo vas a pensar diferente al mundo? Vean, hermanos, y perdón que me extienda en esta aplicación, nos queda un punto más. Déjeme ponerle ejemplos claros. ¿Por qué tenemos iglesias llenas de personas que andan buscando y tratando de satisfacer su avaricia? Porque están en la palabra de Dios. ¿Por qué tenemos iglesias llenas de personas que están llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo? Porque están en la palabra de Dios. ¿Por qué tenemos iglesias llenas de todo tipo de pecados? Ni siquiera se censuran y ahora decimos que es muy fácil, que ni siquiera estamos seguros si la palabra de Dios lo llama pecado o no, cuando está clarititico. Pero minimizamos el pecado cuando la filosofía del mundo y el amor por el mundo gana los afectos de nuestro corazón y no la palabra de Dios. Vea lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y decimos, no, pero ese texto debe significar otra cosa, porque ¿cómo que Dios no va a amar a alguien que ame algo del mundo, no? Si Dios es amor. ¿Ve qué fácil minimizar el texto? ¿Ve qué fácil hacer que el texto diga algo que no quiere decir? ¿Ve qué fácil que la filosofía del mundo y nuestro propio concepto de quién es Dios, parcializado por un atributo sin decir que Él es santo, sin decir que Él es justo, sin decir que Él es soberano y poner todo como pilares en nuestra teología? ¿Ve qué fácil es decir entonces, no, pero Dios, no, yo no creo que se enoje porque yo tenga ese pecadillo ahí escondido?
Claro, porque estás viendo su amor, no estás viendo su santidad. Y el salmista dice, inclíname a tu palabra. Y es la palabra de Dios, hermanos, es solo la palabra de Dios, la única fuente que nos deja saber quién es Dios y qué es lo que Dios pide de nosotros. No hay otro lugar, no hay otra fuente, solo la palabra de Dios. Y la pregunta que nos tenemos que hacer para finalizar esta aplicación es, ¿realmente queremos ser dirigidos lejos de las cosas de este mundo? ¿Realmente usted y yo anhelamos ser alejados intencionalmente por Dios de las cosas del mundo? Ojo, no estoy diciendo que del mundo, de todos los anhelos del que tenemos en el mundo, de todo el pecado que anhelamos practicar en el mundo. Y necesitamos responder honestamente a esa pregunta. Y en tercer y último lugar, la tercera parte de nuestra oración debiera ser: indúceme a tu justicia para vivir para tu gloria. Indúceme a tu justicia para vivir para tu gloria. Y el salmista comienza diciendo, confirma tu palabra, confirma a tu siervo tu palabra que inspira reverencia por ti. Y lo que el salmista está pidiendo, hermanos, al Dios confirmar en él su palabra, es que literalmente que su palabra sea firme en él. Que él pueda estar arraigado a la palabra. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios la que lo hace literalmente, lo que le inspira reverencia. Hay versiones que dicen que te teme. Literalmente es el mismo principio de Proverbios capítulo 1, versículo 7, que dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Solamente, hermanos, el estar afianzados en la palabra de Dios para obedecerla es lo que puede demostrar que nuestros corazones temen a Jehová. Lo vimos en Deuteronomio 6, que equipara Moisés en el capítulo 6 de Deuteronomio con obedecer los mandamientos, temer al Señor. Hace un paralelo ahí, dos propósitos paralelos. Obedecer es temer al Señor. Claro, porque si yo lo reverencio, ¿cómo lo voy a reverenciar fuera de la obediencia? No hay otra forma de reverenciarlo. Es por medio de la obediencia. Continúa el salmista diciendo, aparta de mí el oprobio que temo. Y hay dos posibilidades en lo que el salmista estaba viendo como oprobio. Uno, el oprobio por su propio pecado y cómo eso lo avergonzaba delante de Dios. O número dos, el oprobio que literalmente recibía de las personas por seguir la ley de Dios. Cualquiera de las dos cosas que estuviera pasando en la vida del salmista, el antídoto, la razón que él da para poder literalmente ser apartado de ese oprobio, sea de las personas o sea por estar pecando contra Dios, es tener un alto concepto de la palabra de Dios. Dice, porque tus juicios son buenos. Este hombre no cuestionaba la palabra de Dios. Este hombre amaba y creía fielmente que la palabra de Dios es buena. Y termina en el versículo 40, haciendo una vez más una declaración que nos deja atónitos a todos. Dice, yo anhelo tus preceptos. Y como anhela los preceptos de Dios, concluye, vivifícame por tu justicia. Y lo que termina haciendo el salmista, hermanos, es una confesión de deseo que lo lleva una vez más a una súplica por vivir según la justicia de Dios, según la norma de verdad que es Dios mismo y que nos revela en su palabra. Saben, en culturas de honra y deshonra, cuando las personas viven en obediencia, eso literalmente es un antídoto para la vergüenza pública. En una cultura de honra, que alguien no avergüence a su familia es sumamente importante. Así era la cultura hebrea, una cultura de honra. En nuestro contexto ya eso no es tan relevante. No nos importa deshonrar a nuestras familias, mucho menos deshonrar a Dios. Pero en una cultura de honra, literalmente eso es como un ánimo a poder caminar en obediencia. Ahora, hay algo que nos tiene que llamar la atención, y no lo mencioné, pero sirve para ilustrar esto. Cuando el salmista, hermanos, en los primeros versículos habla de que lo quiere hacer de todo corazón,
Lo que el salmista está diciendo es, yo no quiero que esto sea una alta moral externa. Yo no quiero que esto nada más sea algo que otros ven externamente. Yo quiero que esto sea algo que nace de adentro, del corazón. Tiene que ver con el corazón siempre, familia. Usted y yo podríamos pedirle al Señor que nos vivifique y salir con este concepto de honra y empezar a hacer públicamente cosas que nos hagan parecer estar honrando a Dios y nuestros corazones estar lejos de Él. Y nuestros corazones no estar honrándolo a Él. Por eso es que tiene que ser de corazón. Porque si el Señor no cambia el corazón por su palabra, hermanos, la alta moral se cae. La alta moral se cae. No es sostenible. Aunque sea el día que usted va a la tumba, se cae, sale a la luz. Usted y yo conocemos casos de gente que pareció vivir de una forma leal, de una forma íntegra, y el día que fue a la tumba se destapó todo. Y cualquiera podría decir, pero ¿y qué importa? Ya no estoy aquí. No, pero es que no se trata de lo que la gente piense. Se trata de lo que Dios piensa. Y por eso nuestro deseo debe ser inducidos a la justicia de Dios. ¿Con qué propósito? Vivir para su gloria. Y apliquemos este último punto. ¿Cuántos de nosotros hoy estamos temiendo caer en vergüenza, familia? ¿Te da temor que la gente sepa lo que eres, lo que haces en secreto? ¿Te da temor que la gente piense mal de ti? Lo podemos entender todos, yo creo. No creo que haya uno en este lugar que no le dé temor. Pero la pregunta más importante es, ¿nos da temor lo que Dios está viendo de nosotros y lo que está pensando de nosotros? Más allá de lo que la gente pueda llegar a ver. Y por eso nuestra oración esta mañana tiene que ser, Señor, vivifícanos en tu justicia. Indúcenos literalmente a tener una vida justa, una vida que refleje la rectitud de tu palabra. Una vida que dependa totalmente de la gracia de Dios. De manera que lo que el salmista, hermano, nos está mostrando es que la obediencia es un fruto de una vida que es renovada en la justicia de Dios, no de una alta moral. Y tenemos que llevarnos eso claro siempre. Y la forma en la que lo podemos ilustrar es con una planta. Yo soy malísimo para las matas. Nunca me regale una mata, por favor. Ni siquiera ¿cómo se llama estas? Suculentas. Se me mueren también. Aunque solo hay que echarles agua. Pero una planta no va a florecer solo porque usted le diga, a ver, plantita, pórtese bien, florezca. Y no estoy diciendo que las abuelas que le hablaban a las plantas no funcionan, no, sí funciona, pero obviamente no solo le hablaban a las plantas, no es solo hablar. Esa planta necesita agua, necesita luz. ¿Para qué? Para poder florecer. Y es igual el creyente, hermanos. Si el creyente no se alimenta de la palabra, si no deja que literalmente sea como agua que sacia la sed, si él no deja que sea una lámpara a sus pies, una lumbrera a su camino, si el creyente no permite que la palabra de Dios cumpla la función para la cual fue dada y depende de la gracia de Dios para poderla vivir, pues entonces no florece, no da fruto. Y por eso necesitamos orar que el Señor nos vivifique. Y lo digo en palabras de Daniel Akin, el salmista no podía pedir mejor maestro, o sea, Dios, ni mejor libro, o sea, la escritura. Haríamos bien en seguir su ejemplo para que también nosotros podamos vivir y terminar bien la vida. Bueno, yo no sé cómo está caminando usted hoy. No sé cómo es su disciplina espiritual. No sé con qué pecados está lidiando. Pero el ánimo de la palabra de Dios hoy es claro. Hoy es el día para cambiar de dirección. No es mañana. Pero ¿cómo hago si tengo 20 años de vivir así? No importa cuántos tengas. El Señor es especialista en transformar vidas.
Literalmente, Él hace todo nuevo, hermanos. Y tenemos que confiar en la instrucción que nos está dando, y en pantalla tenemos esto, y es lo que quiero que oremos en este momento juntos, y que usted se lo lleve a casa, y a partir de la instrucción del Salmo, que lo pueda seguir orando con la amplitud de lo que acabamos de ver hoy. Así que acompáñenme en oración.